tumbischay ñawilka kuchatam pusakamuchkani itanay tumbischay llapan comunerulla pupiaykujanmispay itanay tumbischay llapan comunerulla pupiaykujanmispay itanay tumbischay tankarkichkachay muradu sisachay aruwicha tumbischay chilirapischay. Desde la fuente misma, desde las alturas del Ande, traigo el agua más pura, más cristalina, hierba silvestre, flor silvestre, dice mi canción. Muchísimas gracias, Raúl. Estamos aquí al aire libre, como dicen por acá, y con sonido de ambulancia y todo, en charlas de podcast. Bienvenido, Raúl Cisneros, de Perú, a Londres, transportando, trayendo la cultura, la tradición, lo que somos nosotros los latinos y especialmente el pueblo peruano, con el idioma quechua y su cultura. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias. Bueno, acá con la familia quechua en Londres estamos disfrutando estos días festivos, ¿no?, del Inti Raymi. Hemos asumido el personaje del Inca acá. Hemos compartido la gente, hemos cantado. Ayer estuvimos también enseñando quechua y así estamos, ¿no?, cantando, contando y compartiendo la experiencia de nuestra vida, ¿no?, quechua por todo el mundo. Cuéntenos un poquito cómo fue su vida como niño, como adolescente en el Perú. Yo vengo de la comunidad de Pariamarca, en la región Ayacucho, provincia Vilcashuamán. Es una zona incaica. Vilcashuamán es una zona arqueológica y la ciudad actual está sobre la ciudad antigua. Entonces yo de niño nací en el campo, jugué mucho. En las noches jugábamos a las escondidas, a las persecuciones los niños. No había la luz eléctrica, jugábamos con la luz de la luna, las estrellas, y en esas persecuciones los niños se nos caían los zapatos, y para la mala suerte también la luna se escondía atrás de las nubes, y para que vuelva a alumbrarnos los niños teníamos que cantar a la luna, ¿no? Cantémosle a la luna. Mamá quilla canchamuy, quilla quilla, mamá quilla canchamuy, quilla quilla, zapato chaita muschumi, quilla quilla, zapato chaita muschumi, quilla quilla. Cantábamos mostrando los pies descalzos y al escuchar este canto la luna volvía a alumbrarnos y nosotros podíamos encontrar nuestros zapatos y estábamos muy felices. Era una especie como de piropo a la luna diciéndole qué bella está, por favor, claro, aparézcase de nuevo. No deje de alumbrar. Ok, y desde esa infancia, ¿cómo fue su vida ya normal en el Perú, en su pueblo? Bueno, hasta los 10 años viví en esa comunidad agraria. Sembrábamos maíz de 1000 colores, la quinoa, las papas, las verduras. Éramos criadores de vacuno, de ovejas, de cabras. Y justamente en esa plenitud de la vida llega Sendero Luminoso, ¿no?, que posesiona todo ese lugar y empiezan a obligar a las poblaciones a participar. Y luego viene la represión del Estado a través de los militares, ¿no? Y aparecieron las avionetas, los helicópteros a bombardear los pueblos. Y tuve que salir a los 10 años a Vilcashuamán, que es un pueblo mayor. Y encuentro Vilcashuamán una zona totalmente militarizada, ¿no? Un pueblo pequeño militarizado y tuvimos una sociedad militarizada machista, ¿no? Y yo aprendí ahí el español militarizado también, ¿no? ¿Cómo es ese español militarizado? Un poco machista, dictatorial, ¿no? Ven para acá, fuertes, sí. Ven para acá, haz esto, ¿no? Entonces, sí. Falta de afecto, ¿no? Usted viene con el quechua desde su familia, desde su origen. Así ¿sí? es. Y después aprende el español. Entonces ya. Migro a esta población mayor y me encuentro, ¿no?, con esta sociedad militarizada y ahí aprendo el español, ¿no? Era obligatorio en la escuela, ¿no? Y allá encuentro hijos de profesionales. En mi comunidad todos éramos campesinos. Fue muy duro vivir ese tránsito de su comunidad a esa nueva ciudad
por efectos del conflicto peruano? Sí, uno que dejamos cosas que adorábamos, que queríamos, ¿no? Mis espacios de juego, los animales que queríamos y abandonamos todo. Las familias, ¿no? Que emigraron y nos dispersamos por todas partes hasta que no teníamos comunicación con familias muy queridas. Sí. En ese espacio participamos, los chicos de 10 años ya dominábamos los espacios, sabíamos sembrar, sabíamos criar animales, sabíamos muy bien la lengua, los cantos, y niños como yo también llegaban de diferentes lugares para refugiarse, y yo estaba en la escuela primaria y los niños llegaban también a contar sus historias. Sí. Y cada pueblo tiene sus cantos y compartíamos nuestros cantos en la lengua quechua en la escuela, en este pueblo Vilcashuamán. Recuérdenos algún canto de esos, si lo tiene. Sí, ¿no? Por ejemplo, hay una canción. Tribulinas chalay, tribulinas chalay, mairajya, urillanan chica, chairajya, yamkallanan chica. Sarachan chipas, parwallach kangrachum, triguchan chipas, sisallach kangrachum, mairajya, yamkallanan chica, chairajya, urillanan chica. El trébol es una plantita, ¿no? Sí. Y la canción dice trébol, cuánto tenemos que vivir, trabajar, ¿no? Aún la vida no está en sus inicios. Cuánto tenemos que transitar, cuánto tenemos que trabajar. El trigo aún no ha dado el fruto, el maíz aún no está floreciendo. Tenemos que seguir trabajando hasta que florezca, hasta que den buenos frutos. Para mí esas canciones fueron una metáfora. Yo creo que tenemos mucho que elaborar por nuestras culturas, por nuestras lenguas, por nuestra gente, por nuestros pueblos. A veces el Estado no se da cuenta, ¿no? Y el progreso, el desarrollo está en los detalles, ¿no? Y la cultura y el derecho, ¿no? Que todos podemos tener de expresarnos, de crear, ¿no? Y ser un aporte para el Estado, para la sociedad. Y a veces el Estado nos quiere mantener también ignorantes y no expresamos nuestra creatividad, ¿no? ¿Tuvo alguna situación de pronto de peligro en el tiempo del conflicto entre el Estado y la guerrilla de Sendero Luminoso? ¿Usted vivió alguna situación en particular que lo afectara de manera directa a usted o a su familia? Claro, o sea, en principio hay familias que se fueron, migraron. En los 80 no teníamos los medios de comunicación como la que tenemos ahora. Mucha gente que falleció también. Actualmente tenemos fosas comunes en esos lugares. Sí. El tema es que el aparato militar no conocía Sendero Luminoso y Sendero Luminoso se juntaba con la población y ellos tenían la libertad de disparar, de capturar, de desaparecer y no había justicia. Y hemos vivido en ese contexto. Y luego la población que sí conocía Sendero Luminoso se organiza, los ronderos, y yo participé de niño. Entonces, desde los 11, 12 años anduvimos y sabíamos quiénes eran, de dónde venían. Entonces fuimos, ¿no? Trabajando la pacificación, la población organizada. Y participamos en eso, ¿no? Y fuimos afectados, como le digo. Mi padre fue alcoholizado también. Había gente que sufría la depresión total y mi padre murió en la calle alcoholizado. Y de su generación mucha gente, son opciones que te da. Te vas con la guerrilla o te vas con el otro lado o te vas con el alcoholismo. Y también había grupos evangélicos que te capturan, ¿no? ¿Y qué posibilidades tiene la juventud o las personas? Entonces el sistema te crea estas opciones. Y para mí el camino fue el canto, ¿no? Nuestras lenguas, y gracias a eso estoy vivo, ¿no? Ajá. ¿Cómo se involucró con el charango? ¿Cómo se casó con el charango? A mí me gustaba el violín. Ajá. El violín andino, y justamente esta canción que canté, sí, cantó un hombre también, o canciones parecidas. Yo me acuerdo cuando nos retiramos de la población, había un hombre con violín, se había emborrachado, y cuando la gente se iba del pueblo, sí, él nos despidió, ¿no?
yantam ham murhamni pantilway hasal yantam ham murhamni pantilway hamlay koyay son khochalay wan pantilway hamlay way son khochalay wan pantilway imay na llaktach kaylay llakta pantilway hay kay na llaktach kaylay llakta pantilway mana imapatari ko ng rakta pantilway mana hay kapatari ko ng llakta pantilway llakta chalay tach hamulya wakariha pantilway wasi chalay tach hamulya wakariha pantilway sora ahatach upiachi muy kimam pantilway mole ahatach upiachi muy kimam pantilway. Entonces a mí me marcó, ¿no?, ese canto de este hombre y el violín, y en el camino yo no tenía la posibilidad de conseguirme un violín, y ya mayor de edad, yo tenía 25 años, estaba en la universidad, ya en la ciudad mayor, Ayacucho, sí. Y sucede que un constructor de charangos era mi amigo, y una vez él estaba en la cantina, salud, y entonces estábamos en la cantina y yo le acompaño, y al regresar de noche a la casa, una casona antigua lo habían derrumbado en la calle que pasábamos, y de pronto él estaba borracho y se le ilumina. En un lado había un montón de maderas de piano antiguo, y él, como constructor de charangos, ve y dice: llévate eso, llévate. Y yo, que acompañaba, cogí las maderas y nos llevamos a su taller, y él construyó 5 charangos, porque la madera del piano es la mejor madera que hay. Tiene buena resonancia. Resonancia, claro. Entonces él construyó 5 charangos y me regaló uno, y yo no tenía ni idea del charango. Bueno, yo tenía el charango tratando de aprender, pero no me gustaba. Y también llega el momento del amor. Yo estaba muy enamorado de mi compañera, y empezamos a viajar, los taxis, llevando sus cosas de la compañera, sus mochilas, sus maletas, y de pronto el charango regalado lo dejé en un taxi, perdí. Entonces eso me crea un compromiso, ¿no? ¿Cómo le digo? ¿Qué le digo al dueño, ¿no? Sí, sí. Y tuve que comprar un charango barato, ¿no?, y tratar de aprender mejor, ¿no? Para demostrarle a él que sí. Con el tiempo llego a Lima. Sí, sí. Y en Lima empiezo a dictar cursos quechua, ¿no?, para jóvenes, para gente interesada, y con mi charanguito barato, ¿no? Y de pronto yo tenía un alumno que recién estaba conociendo, y un día llega y me dice: hermano, te traje un charango. Y yo no sabía de calidades, nada, ¿no? Y recibo el charango, pues un regalo, un obsequio. Este es el último trabajo del maestro Vaca, me dice. Y el maestro Vaca acababa de fallecer, un constructor de charango que ya conocí después su historia, ¿no? Sí. Y bueno, el regalo que me daba era un maestro charanguista que había asistido a mi curso quechua, ¿no? Y recién lo conozco, ¿no? Y así el charango me fue persiguiendo, ¿no? Y con el tiempo eso me creó más compromiso a aprender, y como el que me regaló fue un maestro, me enseñó, y ahora ya no puedo vivir sin el charango. Ya somos familia, pues. Después de su compañera, el charango. Sí, ahora. ¿Sí? El charango es mi compañera. ¿Y qué pasó con su compañera? Bueno, también tuvo su época, ¿no? Entonces ya... Se fue con su charango. Se fue con otro charango. Sí, sí. Bueno, dejamos ir, ¿no?, en paz, con cariño también. Sí, sí, claro. ¿Cómo se involucró usted en el tema de enseñar quechua en la universidad? Salud. Upiaikusun, Wauke. Alex. Mira, como le contaba, en el primer pueblo que yo migré, llegaban niños de todas partes y compartíamos, nos enseñábamos. Yo creo que ya se daba la pedagogía ahí, ¿no? Y yo estudié educación. Y el tema, a veces el racismo está en nuestros pueblos, ¿no? La marginación, ¿no? Vilcasuamán, el pueblo que emigré, se hizo provincia. Sí. Y por el alto parlante se anunciaba: ya no hablen el quechua, es que ahora ya hemos subido de categoría, ya somos provincia, ¿no? Entonces, una cosa así, ¿no? Sí, sí. Y después en la región Huamanga, ¿no?
ya estoy jovencito, ingresando a la universidad, y llegan también alumnos de todas partes, ¿no? Y en la universidad hay también alumnos que llegan de colegios particulares, de colegios acomodados, ¿no? Sí, sí. Y de pronto había unas chicas, ¿no? Yo me enamoro de las chicas. Y las chicas también, estábamos de amistad y bueno, ya la emoción, ¿no? Y de pronto al momento de expresar las cosas me salió un poco de quechua. Y las chicas se rieron, ¿no? Y, Sí, sí. un poco ridiculizándome, ¿no? Y entonces pasé esas cosas, ¿no? O los profesores de la universidad decían que nosotros deberíamos ser, ¿no?, más cultos en el español, cómo es que el quechua, los campesinos, etcétera, ¿no? Y, negando la propia lengua, claro, de la tierra. pero en el año 1998 se llevó a cabo un encuentro mundial de teatro en Ayacucho. Llegaron los mejores teatros del mundo, Sí. y había un grupo Yuyachcani del Perú. Su nombre Yuyachcani quiere decir estoy recordando. Sí, sí. Entonces este grupo había transitado por el mundo y sus espectáculos eran en quechua, los cantos en quechua, y yo me quedé fascinado. Ese es mi camino, dije. Y ahí nació mi pasión, mi activismo quechua. Usted es un defensor de la lengua aborigen quechua y de los otros aborígenes. Así es, porque esta lengua, como otras lenguas, tiene toda la capacidad expresiva, ¿no? Estética, científica, todo. Entonces yo disfruté de niño, yo viví con eso y no quiero perderla, más bien quiero que crezca esta lengua, que también disfruten otras personas como yo, ¿no? Claro, porque es que, según lo que usted nos dice acá, el mismo gobierno, la misma política, el mismo Estado se encarga de promover que no se enseñe ni que se hable el quechua, siendo el Perú una de las tierras donde está el origen del quechua de hace cuántos miles de años. Claro, o sea, el problema es que son contextos, ¿no? Los 80 también vivimos ese contexto de ignorancia, ¿no? Y al Estado le conviene el analfabetismo y todo eso, falta de crítica, ¿no? Y tenemos Caral, ¿no? Una cultura milenaria, ¿no? De hace 5.000 años antes de Cristo, ¿no? Y se dice que el origen del quechua proviene de acá, ¿no? De la costa peruana, o sea, Lima, la capital, es un nombre quechua, Rímac, hablador. Hay un río así como Támesis, pasa por acá, pasa el río Rímac, hablador. Sí. Entonces, la lengua... Lima es Rímac, hablador. Rímac. Okay. Y tenemos una bebida, el pisco. Ajá. El pisco es quechua y la comida peruana está en quechua, ¿no? Pisco es el pájaro. Y hay un pueblo pisco, era un lugar donde migraban aves de todas partes y se producía la uva y la bebida toma ese nombre, ¿no? Y es famosa. ¿Ese pisco de qué está hecho? No lo sé exactamente, pero creo que el ingrediente principal es la uva, ¿no? La uva y ya. Hay una discusión entre el pisco de ustedes y el pisco chileno. Se reclaman como sí, que originarios. ya Este es son mío y cuestiones este es mío. políticas, ¿no? ¿Es cuestión de política? Claro, o? sí, pues ya cuestión política, ¿no? ¿Hay alguna ley, hay alguna norma que haya cambiado la situación y que el quechua se reconozca como idioma en el Perú y en toda la zona? Hay veces la gente dice que el cambio es un regalo del Estado, ¿no? Del gobierno, ¿no? No, sino es una ganancia de la población, ¿no? Migramos a Lima, la mayor cantidad de quechuahablantes ahora estamos en Lima. Y como le contaba, el origen se da por toda esta zona y los quechuas ahora decimos, hemos retomado nuestro origen. Y eso implica también, ¿no?, esa conquista económica, conquista académica, social, todo de los quechuas. Y el Perú tiene 48 lenguas, entonces Lima es una sociedad mixta ahora y todos colaboramos para que el Perú progrese. Y es así que ahora se da una política nacional lingüística, ¿no? En el año 2016 se firmó ¿no?, este documento, y donde obliga al Estado que en cada lugar donde predomina la lengua tiene que darse los servicios del Estado, la educación, la salud, justicia, en todos los sentidos, los bancos, todo. Y es así que a partir de eso el Estado tiene que dar servicios, ¿no?, atención a la población. Y hay una formación de traductores e intérpretes en lugares donde sea necesario, ¿no? Por ejemplo, en Lima uno va, ¿no?, a temas judiciales y hay personas que acuden
una persona quechua por derecho dice necesito un intérprete. Y hay alguien ahí haciendo el trabajo de intérprete profesionalmente preparado, ¿no? En lengua quechua. Así es. Y en otras lenguas también. Como le digo, son 48 lenguas y todas las lenguas tienen el mismo derecho. Hay una situación que también es interesante ver y es las canciones en quechua, la tradición de este charango y de otros instrumentos que también operan como, si se quiere interpretar como elementos de resistencia y de resiliencia, porque ustedes han estado en ese proceso de ser resilientes frente a situaciones duras como por ejemplo el tema del conflicto con las guerrillas y otras situaciones que ha vivido el Perú en los últimos tiempos. ¿Usted qué piensa de ello? Bueno, fueron procesos, ¿no? Pero actualmente yo diría que ya hemos superado esos pasos, ¿no? Entonces es una lengua que se posiciona, son culturas que se posicionan y más bien somos, ¿no? Una cultura que estamos al servicio, ¿no? Del mundo, estamos en la capacidad de brindar educación, brindar, ¿no? Cultura, ¿no? Al mundo. Y nuestros elementos culturales como el charango también, ¿no? Nuestra comida es parte de eso, ¿no? O sea, la comida tomó la delantera, sí. Y esa es una puntita del iceberg porque de ahí viene la cultura en sí, ¿no? Que es más fuerte en el Perú. Sí, claro, hay una norma, o creo que el Perú es muy reconocido por su tradición de cocina, especialmente cocina de mar, comida de mar, ¿sí? ¿Qué piensa usted de ello? ¿En quechua también se puede hablar de eso? Claro, o sea, como le digo, nuestra comida quechua, comida peruana está dada en quechua, los chupes, por ejemplo. Chupe quiere decir sopa, ¿no? En quechua. Por ejemplo, tenemos tacu, tacu es mezcla, entonces tacu dos veces es mezcla intensa. Okay. Anticucho tenemos, ¿no? ¿El anticucho qué es? Yo he escuchado un poco de eso. Son unos pinchos de carne, sí. De corazón de vaca. Sí, sí. ¿No? Entonces, puestos en fuego y ¿no? Tiene una preparación y se come con papas, ensaladas. Por ejemplo, picante, hay mucha comida picante y los español hablantes dicen, ¿por qué pica? Dicen, pero en realidad hay picantes que no pican, o sea, pero picante quiere decir en quechua guiso, los guisos, ¿no? Picante, de trigo, de quinoa, de papa, todos los guisos que tenemos. Saltemos un poquito a la lengua quechua. Si yo quiero aprender quechua, ¿cuántos niveles son? ¿Es más o menos como en el inglés, 1, 2, 3, así? ¿Cómo se maneja eso? Mira, si nosotros diéramos el tiempo así como al inglés, sí. Creo que en 3 meses estaríamos muy capacitados para comunicarnos en el quechua. El tema es que todavía hay también eso de exotismo y no se dedica a la gente, ¿no? El tiempo necesario. Entonces, 3 meses bien puestos, uno estaría comunicando. Es una lengua muy fácil. Sí, Por ejemplo, runa se dice a la persona, gente, runa. Y para pluralizar pones cuna, runa cuna. Gentes, personas. Entonces es muy fácil. El español es muy complicado y así lo hemos dominado. Sí. ¿No? Runa cuna, ¿no? Sí. Por ejemplo, en su entonación, el quechua es grave. O sea, la mayor fuerza de voz se da en la penúltima sílaba. Mi nombre en español es Raúl, pero en quechua es Raúl. Raúl. José, Raúl. ¿Usted? Ulises. José. Alfredo. Entonces, en la penúltima sílaba hay mayor fuerza de voz. En quechua no conocemos palabras estrújulas sobre estrújulas, no conocemos. Y o sea, nos ahorramos eso, ¿no? ¿Y los tiempos pasado, presente, futuro, cómo se maneja eso? Por ejemplo, pacha es el tiempo, pacha. Pero pacha también es el espacio. Entonces es algo metafísico. El quechua piensa como Albert Einstein, tiempo y espacio no se separan. Entonces, Kunan pacha, este momento es este tiempo también, este espacio y este tiempo. Jaina pacha, jaina es pasado, tiempo pasado y espacio pasado. Hamuk pacha, el tiempo que viene, y no sabemos cómo va a ser. Sí. Entonces pacha, tiempo y espacio, los dos juntos. ¿Ser profesor de quechua en su país es valorado o no es valorado? Uno que hay que proponerse, ¿no? Hay gente también que espera, ¿no? Y hay que crear, hay que inventarse la vida. De mi parte he creado una metodología cantando contando.
Entonces, cantando y eso, cantando y contando, contando. ¿no? Y, Okay. o sea, enseñar Sí, sí. quechua cantando y contando, ¿no? Ajá. Entonces, los niños, la gente sigue la canción, sigue la historia y así, ¿no? Y hay personas que se inventan, o sea, la metodología, pues, es la necesidad, es una herramienta que te creas, es como Sí, sí. para tu trabajo, ¿qué necesitas? ¿Qué herramienta? Entonces, necesitamos crear una herramienta, ¿no? Es saber usar la herramienta, como toda ciencia. La gramática, la escritura es muy similar. ¿Cómo es ese asunto? Bueno, la escritura es prestada del español, Ok. pero usamos 3 vocales, por ejemplo, Ujú. en la escritura. Se ha normalizado desde el año 1983, ¿no? Se normaliza y se ha venido discutiendo, ¿no? Los especialistas en la lengua han ido precisando, ¿no? Y es una escritura fácil. Ajá. Por ejemplo, no hay 2 vocales juntas para formar sílabas. Ah, ok. Entonces es muy fácil. En cambio, el español, pues tenemos Sí, sí. el diptongo, el triptongo, el hiato, Sí, sí, y sí. es muy complicado. Sí. Entonces, el quechua no, El quechua es muy simple. muy simple. Muy simple, muy sencillo, práctico. práctico. Ajá. Por ejemplo, en las cosas, Ujú. en el español tiene género, ¿no? La mesa, la silla, el televisor, El el masculino árbol. y el femenino, sí, femenino, sí, pero el sí. quechua no tiene eso. No tiene género. O sea, sacha es árbol, Sí. y ¿no? Sacha árbol, y dices mesa, y no hay género. Ah, Y cuando aprendemos el español, estamos aprendiendo, y al quechua le da lo mismo decir el mesa o la mesa, el Ok. silla, la silla, el Ujú. televisor, la televisor, ¿no? ujú. Entonces, porque no hay género. Sí. Entonces, el género está para animales, para personas. Es un asunto muy interesante ver que todavía hay gente como usted, Raúl, que se le meten de frente a enseñar un idioma que en muchos países, por ejemplo aquí estamos en Londres, muy poca gente sabe que existe esa lengua, muy poca gente. Sí. Sin embargo, venimos de una cultura milenaria, ¿no? El Ujú. Tahuantinsuyo era una cultura que desarrolló el quechua, ¿no? Ujú. O sea, ya venía ya le conté la evolución, la costa Sí, sí. peruana, la migración hacia el Ande, ¿no? El quechua, un grupo pequeño que iba, pero ya en el imperio incaico, ¿no? Pachacútec toma la lengua y empieza a expandir, o sea, para su intención política usa. Sí, Entonces se expande hacia el norte, ¿no? Ecuador, Colombia, sí, sí. y ahora compartimos la lengua, hacia el sur, Bolivia, Argentina, Chile, ¿no? Se expandió. ¿Y hay alguna diferencia Entonces, entre el mapuche y el quechua? Claro, sí, ya son culturas diferentes, ¿no? Mapuche era más propia chilena, ¿no? Pero Sí, el sí. quechua fue yendo del norte hacia el sur, Se ¿no? fue yendo Claro. un poco hacia el norte de Sí. Chile. ¿Sí? Entonces ahí se hacen familias también, ¿no? Ujú. Justamente Isabel Allende, Sí, chilena, la escritora, sí. ella nació en el Perú, porque Sí. su padre era cónsul en el Perú. Y tiene una obra, Inés del Alma Mía, Sí. y ella habla pues de cómo la creación de Santiago de Chile era por los peruanos que viajaron, y cuando viajan esta caravana para fundar Santiago, fue difícil, pero las cusqueñas quechuas que viajaron en esa caravana son las que empezaron a criar los animales menores, las gallinas, los cuyes, los huertos pequeños, y que tenían mejor comunicación con los mapuches, y gracias a eso se quedaron esta persona con esa misión de fundar Santiago de Chile. Sí. Entonces los mapuches y los quechuas convivieron y tuvieron la mejor comunicación. Se ha descubierto, por ejemplo, en la casa de Santiago de Chile, hace poco los mismos chilenos han descubierto bastante arqueología inca. Incluso se ha descubierto que el último cacique inca era Calicante. Los mismos chilenos han descubierto que cuando es una mentira que han dicho de que, por ejemplo, este señor que fundó Santiago, ¿no? Que era un español X, decía que no había nada, que no había terreno, era mentira. Ya había una ciudadela inca en Santiago cuando ellos llegan. Pero Valdivia dijo, no, era terreno baldío, no, mentira. Ahí convivían los incas y los mapuches. Esa es la historia real. Que cuando el hermano habla de eso es porque los incas llegaron
a Santiago de Chile y estaban ahí. Había una ciudadela inca. Sí, sí. Y el último cacique era Calicante. Ellos mismos lo dicen, ¿no? Claro, es que a nosotros nos cuentan la historia, pero desde la perspectiva o desde el punto de vista de los conquistadores, no de los conquistados, Claro. entre comillas, ¿sí? Porque es que existían civilizaciones antes de que llegaran los que llegaron después. Ese es el tema. Igualmente en Colombia sí, existían ciudades, pero ellos también alegaron que no, que allá no había nada, que llegaron a construir todo. Y que había hablando que de la destruir. lengua, ¿no? Sí. Hablando de la lengua, o sea, estamos hablando de una cultura grande, ¿no? Del Tahuantinsuyo. Hay tantos libros, tantas investigaciones, pero en otra lengua, no en nuestra propia lengua, ¿no? Yo viví en Vilcasuamán, ahí Sí. vive actualmente mi familia. Se ha hecho tanta investigación en la zona arqueológica, no tantos libros, pero no tenemos ni un solo libro que se quedó en el pueblo para que los chicos lean, ¿no? En la biblioteca escolar, nada. Y yo digo, ¿a dónde van esos libros? ¿Y dónde están? ¿A quién alimenta? ¿A quién nutre? ¿No? Entonces yo creo que es el aporte que esos pueblos ha dado al mundo, ¿no? Pero ahí no la tenemos. ¿Hay alguna intención de pronto de recuperar esa memoria de los libros? ¿Hay alguien interesado en eso? No ¿O hay una política. No hay una ¿no? política Entonces, no hay. que impulse o que trate de No, impulsar eso. o sea, lo que pasa ahí, la política está con una intención más pobre, ¿no? O sea, de sobrevivir, ¿no? De congraciarse con gente, con cualquier cosa, ¿no? La cultura está un poco abandonada. Pero ahí pues nos toca a nosotros, ¿no? Desde nuestra parte, ¿no? Impulsar esto. Okay. Esto es para don José. ¿Cómo va el tema del libro? Bueno, nosotros estamos trabajando el libro Quechua, justo en la avenida del hermano Guajé Raúl. Nos permite un poco mantener esa visión que tenemos que seguir trabajando por las lenguas originales, sobre todo sobre el quechua. Es una relación permanente, ¿no? De trabajo conjunto, porque lo que hacemos acá en Londres, como Rimanacuy, lo enviamos al Perú, por eso que Raúl estaba viniendo con nosotros, es una retroalimentación. Y el libro que buscamos publicar tiene esa idea, retroalimentar a los hermanos peruanos que están trabajando el quechua, como Raúl, Mari Loaiza. Pronto lo vamos a publicar. Le vamos a invitar a usted, hermano Guajé y Ulises, con todo gusto, para que venga al lanzamiento del libro. Lamentablemente se ha demorado, pero ese proyecto está ya en trabajo y le vamos a invitar a ustedes, sobre todo a la hermana Arelis, a Diego, para que compartan con nosotros esa propuesta de lanzamiento del libro. Cantando y contando aquí en Charlas de Podcast con Raúl Cisneros, profesor de quechua, artista y maestro de el charango, aunque no le gustaba, pero ahora es prácticamente su compañía permanente. Raúl, una canción, así como para Ayer ambientar el ambiente. Antes de ayer hemos estado en el consulado, ¿no? Entonces yo cuando era niño acompañaba a mi abuela. Mi abuela se llama Constantina. En el campo ella vivía sola y en las noches, como no hay luz eléctrica, antes de dormir contábamos las estrellas. Y cuando dormíamos ella estaba ahí rascándose la cabeza tratando de conciliar con el sueño, muy preocupada. ¿Hasta cuándo no habrá la lluvia? Era tiempos de sequía. Si la gente... si esto continúa así, la gente se va a organizar y va a traer la lluvia. ¿Y cómo es eso de traer la lluvia? Mira, ahí está la montaña más alta del pueblo. El pueblo se llama Atinjocha. ¿Cómo se dice? Atinjocha. Se dice Atinjocha porque hay dos lagunas. A la laguna se dice Jocha. ¿Cómo se dice a la laguna? Jocha. Atin es poder. Atinjocha, laguna poderosa. Allá hay dos lagunas. Una laguna macho y otra hembra. Pero la más poderosa es la laguna hembra. Y por eso a la laguna hembra se dice Atinjocha, laguna poderosa. Dice que no hay lluvia porque la laguna hembra se ha dormido. Entonces la población se organiza, los hombres viajan hacia la montaña, las mujeres llevan la chicha, la comida, los jóvenes están vestidos de colores, dispuestos a danzar, a cantar. Y cuando llegan a la montaña todos juntos, los mayores
hacen la tinca. ¿Cómo se dice? Tinca es salpicar con el dedo a la chicha, ¿no? A la tierra, a las montañas, a las deidades del cielo. Y también se hace el quinto. El quinto. Quinto es ofrecer la hoja sagrada y los frutos sagrados. La hoja sagrada es la de coca. Esa es una manera de conversar con las deidades. Okay. Y luego se van todos a las orillas de Atinjocha, de la laguna Hembra, para despertarla. Y para despertarla, en las orillas todos danzan y cantan. Y también los comuneros lanzan piedritas al fondo para que despierten. Olden, Chalpó. Y de pronto la laguna empieza a lanzar sus olas cuando despierta. Olche, Chalpó. Olche, Chalpó. Y los campesinos juegan con esas olas, dice, retroceden para atrás, corren para adelante, a un lado, sortean al otro lado. Pero hay una persona que tiene un cántaro amarrado con una soga larga y lanza al fondo de la laguna y coge el agua de la ola más brava. Y cuando ya tienen el agua en el cántaro, todos juntos desde esa parte alta corren a las partes bajas, donde están los campos secos, las acequias secas, y ahí echan esa agua a esos campos, traída de Atinjocha. Inmediatamente después, como por arte de magia, el cielo está cubierto de nubes, las montañas están cubiertas de nubes, y el rayo empieza a tronar. Y la lluvia empieza a caer, y los campesinos felices, porque ellos están seguros que han traído la lluvia, corren a sus casas para guarecerse. A eso se llama traer la lluvia, me dijo mi abuela. Y ya mayor de edad, yo migro a la gran ciudad, Lima. Yo vivía en las orillas del mar. Y ahí me entero pues que el origen del quechua estaba en la costa. Y los quechuahablantes, ¿qué decían al mar poderoso en su lengua? Y ellos también decían Atinjocha al mar poderoso. Atinjocha. Y ahí yo, con la memoria de mi abuela, escuchando las olas del mar y junto con mis hijos, seguía cantando, ¿no? Mama Jocha, Atinjocha, Mama Jocha, Causa Jocha, Patachaykipin, Takichkani, Patachaykipin, Tusuchkani. Hamray Kutah, Amurkhani, Hamray Kutah, Chayamuni, Patachaykipin, Takinaipa, Patachaykipin, Tusunaipa. Tapas kuyachkani, tapas wayluchkani, mama hochay patachampi, atin hochay pampachapi. Olche, chalpo, jaleyam, jaleyam. Olche, chalpo, jaleyam, jaleyam. Una última, diría yo, intervención, un mensaje para toda la gente de aquí de Londres, desde esas tierras ancestrales del Perú, en quechua. Wauji panikuna, kai pikachkanik ancha kusisqa, llaqtaykuta hamuychik o kunanja internet kachkan, kaypipas yachaychik quechua siminchikta. Kaypi wauji José, comunidad de Rimanaku y Kachkan, paikuna yachachichkan oruna siminchikta, kayruna siminchik ancha yachayniyuqmi, ancha atiniyuq. Estoy diciendo que hermanos de Inglaterra, de Londres y de todas partes del mundo, nuestra lengua quechua tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría, como otras lenguas. Así que invitamos a disfrutarla de esta. Aquí está mi hermano José, de la comunidad Rimanaku, y estamos promoviendo nuestra lengua. Y
ahora ya no hay necesidad de viajar, podemos hacer cursos virtuales y hay mucha información, ¿no? Las plataformas virtuales. ¿Tienen ustedes alguna plataforma virtual donde la gente se pueda conectar, los interesados de pronto que les llama la atención aprender el quechua? En mi ¿Algún caso, link? Raúl Cisneros Cárdenas, me pueden buscar en TikTok, Facebook, Instagram. Aquí está la comunidad Rimanacuy y ahí muchos compañeros que están ahí ofreciendo la lengua, ¿no? Entonces, ahora es fácil de encontrar. Bueno, cerremos con una canción, la que usted quiera. Unas pajas suya y kuway, unas pajas suya y kuway, lima llaqtamanta, kutimuna y cama, Perú llaqtamanta, vueltamuna y cama. Si quieres, espérame hasta que retorne de Lima, hasta que retorne de Perú. Chaynam ñuqapas suyas hayki, chaynam ñuqapas suyas hayki, warmakas haykita, wiñanayki kama, chaynutas haykita, wiñanayki kama. Pukay manzanachay, helyoy duraznuchay, pipaqramay paqraq, pukay allachkanki, pipaqramay paqraq, helyoy allachkanki. Yuqallaypaq tukallaya, yuqallaypaq helyoyallay, warmasun huchaypi, uyakullasqayki, warmasun huchaypi,